Cuando el Bayern Múnich pensaba que podía cerrar el año de forma perfecta, llega la lesión de uno de sus mejores jugadores. Bienvenidos a Bundeslocos. Bienvenidos, mis estimados Bundeslocos, a una nueva edición de Das Wort. Un poco breve e inesperada, un poco improvisada, ya que tenía pensado sacar otra cosa, otro podcast, un tema diferente para esta semana, pero creo que la lesión de Joshua Kimmich en Der Klassiker, para quienes lo vieron y quienes no se enteraron, Joshua Kimmich sufrió una lesión al intentar hacer una entrada un poco extraña y un poquito, digamos, ilegal a Haaland, pero resulta que Haaland está mamadísimo y es muy macizo y rompió a Kimmich. Se supone, a lo que se sabe, que su lesión no es tan grave para lo que se pensaba, ya que para como se vio la jugada, uno pensaría que fue de ligamentos, además de que Joshua Kimmich nunca se lesiona, es raro en él algo así que tenga que salir. Y tuvo que salir llorando, sufriendo bastante, y pues da para pensar que era una lesión de ligamentos y que estaría de baja pues todo lo que resta de la temporada. Hasta el momento lo que se sabe, según el Bayern, es que es una lesión de menisco y que se espera que se vuelva para enero. La fecha aproximada de vuelta es para el 7 u 8 de enero, que sería, si todo sigue normal en cuanto al calendario de fútbol, la jornada 15 del Bayern contra el Mönchengladbach, lo cual complicaría, diría yo, su regreso, ya que sería forzarlos y entrara para esa misma jornada. Pero también tiene la posibilidad de aplazar un poco su regreso para entrar en la siguiente jornada, que sería del 14 al 16 de enero. Recordemos que, los partidos pueden variar de repente algunos días, entonces pues no está muy definida en ese sentido. Contra el Freiburg para la jornada 16 o contra el Augsburgo hasta unos días después para la jornada 17. Son partidos no muy exigentes, o en teoría no deberían ser del todo exigentes contra el Freiburg y Augsburg. No es como que se vayan a pelear muchos puntos muy... probablemente para ese entonces igual y no haya tanta diferencia de puntos, pero no le preocupe tanto al Bayern no jugar con uno de sus mejores hombres en ese partido. ¿Qué tanto pierde el Bayern con Kimmich? Afortunadamente para ellos, esto sucedió en estas instancias de la temporada y no sucedió para octavos de Champions, cuartos de Champions o en instancias finales. Porque una lesión así, si de por sí el tema del virus te puede quitar a jugadores por 2 semanas o hasta 3 o incluso más tiempo si tienes muy mala suerte y las pruebas tampoco te ayudan de repente. Ahora el tema de una lesión, con lo ajustado que está el calendario, era de esperar que muchos jugadores son mucho más propensos a lesiones debido a esto mismo. Pero, como les mencionaba, Kimmich no es un jugador de cristal. No es un jugador que se suele lesionar. Y es uno de los pilares del Bayern y de la selección alemana. En el caso del Bayern, tiene esa doble función de... ya desde la llegada de Bo Nazar no sufren tanto en ese sentido de parchar con... no parchar, sino de alternar con Kimmich, porque Bo Nazar hace un buen trabajo en la lateral derecha. Y digo, Pavard ahora mismo se supone que está lesionado, entonces no hace falta considerar ese aspecto. No pierden en sí a un lateral porque en el sentido de que Bo Nazar pues lo está haciendo bien, puede cubrir esa zona, no hay mucho problema. Esperemos que no se lesione tampoco. Pero en el medio campo pierde a uno de sus pivotes titulares, a uno de sus todocampistas, porque prácticamente Kimmich te juega en todo el campo, te hace todo, ataca, defiende, te genera jugadas de gol, te genera faltas, roba balones, prácticamente hace todo, es el cerebro del equipo del Bayern, es un pilar fundamental. Con tan solo mencionar que, en la temporada pasada, en la 19-20, en 33 partidos, ojo, únicamente voy a considerar de Bundesliga, hizo 4 goles y 9 asistencias. Parecería poco de cierta forma para los goles que hizo el Bayern, pero también hay que considerar que hubo una parte de la temporada para instancias finales, precisamente, regresando de la cuarentena, que Kimmich jugó de lateral ya debido a la lesión de Pavard. Y aún así lo hizo muy bien, cubrió perfectamente esa función y podemos decir que el Kimmich como lateral es, si no es el mejor lateral derecho, es entre los 2 o cuando mucho 3 mejores. Y 3 mejores me parece que ya sería quitarle un poco de mérito o de nivel. Pero en la parte final jugó eso como lateral y temporadas atrás ya lo venía haciendo.
Y el tema es que en el medio campo, para suplirlo hay opciones. Porque por el otro lado, en esa misma posición está Leon Goretzka, titular. Se podría decir de cierta forma imprescindible. Ha jugado la mayoría de partidos. Solo de repente Tolisso lo ha hecho en ese lugar. Aunque Tolisso, recordemos que también ha jugado como punta cuando Gnabry estaba con el tema del virus, en cuarentena. Con Müller como extremo. Aunque funcionó mejor ahí que en su posición natural como mediocampista. Como mediocampista. Pero hay otras dos opciones muy interesantes que yo quiero mencionar. Y son Javi Martínez, que siempre fue clave para darle ese equilibrio. Desde la llegada del Español, cuando estaba Jupp Heynckes en la dirigencia, con Guardiola pasó un poco más a la zona todavía más defensiva. Pero en general con todos los entrenadores, Martínez siempre ha sido una buena opción para darle equilibrio al gran ataque y a las grandes transiciones rápidas y agresivas con las que juega el Bayern. Martínez, al ser de un perfil mucho más defensivo, un poco... Bueno, si bien lo que Thiago hacía era más como de un rol creativo, mientras que Kimmich se mantenía como un mediocampista llegador, Martínez da un poco ese equilibrio, creo yo. Y la otra opción, que me parece un poco más interesante, aunque arriesgada, pero bueno, se puede apostar debido a que no estamos en instancias de Champions. Y probablemente si el Bayern pierde 1 o 2 partidos en estas jornadas no define el título. Sobre todo porque bueno, ya le sacó un triunfo al Dortmund. Faltaría sacarle más puntos al Leipzig. Pero una de las opciones muy interesantes sería Marc Roca. El español que llegó después de... prácticamente estuvo sonando por un año cuando el español aún estaba en... el español me refiero al club, al Real Español. Cuando aún estaba en primera división, sonaba en 2019 por algo así como 40 o 50 millones. Y acabó llegando por muy poco. Me parece que fueron 12 millones. Lo menciono en el primer video del canal. Y es un gran jugador de muchas características. Bueno, tiene muy... ¿cómo decirlo? Tiene un perfil muy completo, creo yo, para el medio campo. Aunque aquí también, bueno, hay que considerar que experiencia con Martínez está perfecto para balancear la juventud, que hay una gran cantidad de jugadores jóvenes en el equipo, con la experiencia de Martínez, que es un jugador ya un poco más veterano, que quién sabe si vaya a salir al final de esta temporada. Sonaba para haber salido desde este mercado de fichajes anterior. Pero aún así, es una opción muy interesante, porque puede cubrir como un medio centro defensivo o como un mediocampista a la misma altura que Goretzka, pero claro, Goretzka con las posibilidades de ser más llegador. Aunque me gustaría ver sinceramente a Roca. Creo que es tiempo de darle minutos, porque si no va a acabar saliendo la siguiente temporada, similar a lo de Michael Cousins, que no se le dieron minutos y acabó saliendo al Marsella. Y digo, si tuviste un jugador que estuviste buscando si tienes un jugador que estuviste buscando por un año, que hiciste todo lo posible por hacer una ganga, y que de hecho es una gran ganga de mercado, el precio al que llegó Marc Roca. Es un jugador muy completo, es un jugador joven, tiene muchas características que te favorecen en el medio campo. Y además tienes las opciones de que Goretzka puede jugar un poco más agresivo o puede jugar un poco a esa altura. O puedes optar por algo un poco más defensivo, que no es el caso del Bayern. Pero si quisiera optar por 2 mediocentros con esa estabilidad y solidez en el medio campo, de no subir tanto, sino de soportar un poco más en la defensa, que creo que sería conveniente reforzar un poco ahí, siendo que el Bayern tiene muchas debilidades en la defensa, principalmente en la central, sería algo de considerar. Porque no tienen alternativas, bueno, quiero decir... No les faltan alternativas en el ataque, porque incluso canteranos como Musiala, los minutos que han tenido en liga lo han hecho muy bien. Musiala es un tremendo talento y tiene mucho futuro, pero es en ataque. Y tienes prácticamente 4 posibilidades en el medio campo, que claro, Goretzka es el titular prácticamente indiscutible, aunque de vez en cuando llega a alternarse con Tolisso, y Kimmich es el otro titular indiscutible. Es difícil elegir, ¿no? Siendo que tienes jugadores de tanta calidad. Uno joven, uno relativamente joven con Tolisso, que tiene 25 o 26 años. Uno experimentado con Javi Martínez.
Es difícil, pero creo que no pierde mucho en ese sentido porque si... Bueno, se llega a perder entre 8 y 10 u 11 jornadas Kimmich, dependiendo qué tan grave sea su lesión, qué tan bien sea su recuperación. Pero me parece que no pierde tanto porque se dio en estas instancias. Porque si esto se hubiera dado en octavos de final de Champions, si esta lesión se hubiera dado en enero y Kimmich se hubiera dicho que regresaba para mayo, para abril, o dependiendo qué tan ajustado quede el calendario, y si no volvemos a tener algo de una pausa o algo así, creo que automáticamente el Bayern dejaría de ser favorito para Champions. No porque dependan únicamente de Kimmich, pero es el jugador que les acomoda todo el juego en el medio campo. Es el líder prácticamente en ese sentido, junto con, claro que sí, Robert Lewandowski y Manuel Neuer también son totalmente imprescindibles. Y es a lo que me refiero, ellos tres, Kimmich, Lewandowski y Neuer, hasta antes de la lesión de Kimmich, eran los tres jugadores del Bayern con más minutos jugados en lo que va de la temporada. Entonces eso te habla de la importancia del jugador en el equipo. Pero bueno, ese ha sido mi análisis por el día de hoy. Me gustaría ver, quizás dentro de unas semanas, volver a retomar este tema para ver cómo se adaptó el Bayern a la falta de Kimmich. Y pues que ustedes propusieran cuál es el juego que les gustaría ver de estas opciones. Roca, Tolisso, Martínez supliendo a Kimmich. Por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Recuerden ver el hermoso fútbol alemán y volverse Bundeslocos.